Homer 8, semana 2. Esta es la conocida paradoja de la omnipotencia, la cual se remonta al siglo XII. Genera un dilema en cuanto a que tanto una respuesta positiva como una negativa parecieran probar que Dios no es omnipotente. O bien, puede crear una roca que no pueda levantar, en cuyo caso sería limitado en fortaleza, o bien no puede crear una roca como esa, en cuyo caso estaría limitado, porque hay algo que él no puede hacer. Dios es lógico. Para abordar el problema con la respuesta afirmativa, que Dios sí puede crear tal roca, piensa en la siguiente pregunta. ¿Puede Dios hacer un triángulo con forma de círculo? Por supuesto que no. Si definimos un triángulo como un objeto formado por la intersección de tres líneas, es ilógico preguntar si Dios puede hacer uno esférico. Si Dios crea un objeto redondo, entonces de acuerdo a nuestra definición de un triángulo, el objeto ya no es un triángulo. Así como un triángulo nunca puede ser un círculo, es imposible decir que Dios, un ser ilimitado, podría crear una roca demasiado pesada para que él la levante. Como Dios es infinitamente fuerte, siempre podrá levantar una roca, por más grande o pesada que sea. Cuando se dice que Dios es omnipotente, no significa que pueda hacer lo que sea. Significa que Dios tiene el poder para hacer todo lo que sea lógicamente posible. Parte de la perfección suprema de Dios es que toda acción que realiza es resultado de una lógica pura y sin alteración. Dios es incapaz de hacer algo ilógico, y la lógica dicta que un ser con fortaleza infinita jamás podría hacer una roca demasiado pesada como para levantarla. Pasando ahora a la respuesta negativa, que Dios no puede crear una roca demasiado pesada para levantarla. ¿No implicaría esto que hay algo que Dios no puede hacer, y consecuentemente, que no es todopoderoso? Si lo pensamos, la pregunta podría ser expresada de una forma más general. ¿Puede Dios, un ser infinito, hacerse finito? Porque si Dios está completamente más allá de las limitaciones, debería ser capaz de ir en contra de su naturaleza, para volverse un ser con limitaciones. Si Dios es incapaz de limitarse, entonces, ¿es realmente Dios ilimitado y todopoderoso como el judaísmo afirma que es? ¿Puede Dios morir? Para apreciar que la incapacidad de Dios para limitarse a sí mismo no es realmente una limitación, debemos entender que hay muchas cosas que Dios no puede hacer, y ninguna de ellas implica que tenga una limitación. Por ejemplo, Dios no puede sentirse cansado, olvidar cosas, aburrirse e incluso morir. Esos términos solo aplican a nosotros. Dado que somos limitados, experimentamos las limitaciones del cansancio, el olvido, el aburrimiento y la muerte. Otra acción que Dios no puede hacer es una copia de sí mismo. Dos seres infinitos no pueden coexistir, porque ambos serían parte de una sola realidad infinita. Un infinito más un infinito da como resultado un infinito. Dios tampoco puede cambiar su naturaleza. Ser infinito implica ser inmutable sin tener la posibilidad de cambiar. Como vemos, hay muchas cosas que Dios no puede hacer, muchas limitaciones que no puede imponerse a sí mismo. Pero esto se debe a que esas limitaciones en realidad no son limitaciones, sino el resultado directo de ser ilimitado. En otras palabras, la resolución de la paradoja de la omnipotencia es que la incapacidad de Dios para hacerse finito no es una carencia ni un defecto en él. Esta limitación no atestigua su imperfección, sino que por el contrario, es la máxima expresión de su perfección. La grandeza de un ser infinito e ilimitado es que nunca puede perder su naturaleza ilimitada. Dios nunca puede ir en contra de la lógica, para hacer un triángulo redondo, gastar demasiada energía, y cansarse, ni dejar de lado su memoria perfecta, para olvidar cosas. Dios nunca puede pasar a estar limitado por características físicas. Ver esta incapacidad como una limitación, que refleja debilidad en Dios, es un error. En realidad, es lo opuesto. Lo que hace a Dios tan infinitamente poderoso, es que no puede hacer las cosas que hacemos los mortales. Es solo por causa de nuestra finitud, nuestra debilidad y restricciones naturales, que tenemos limitaciones como enfermedades, depresión, mortalidad, o incluso, la incapacidad de levantar una roca pesada. Para Dios, sin embargo, su naturaleza todopoderosa no permite dichas debilidades. Chag Sameach.